Y la idea de esta serie es entender cómo fortalecer nuestras vidas y vestirnos de la armadura. Como lo digo, hoy iniciamos esta serie Fortalecidos, la cual tiene como fin enfocar nuestras vidas no a los problemas que vivimos día a día, sino en la vestimenta que nos ayuda a poder salir adelante en el mundo que vivimos. Y déjame trato de explicar. A veces en nuestra vida llegan tantos problemas que nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso y nos ha dado una herramienta que es su armadura, la cual vamos a ir viendo semana a semana, que nos ayuda a nosotros a poder tener esa fortaleza, no para brincar los días malos, sino para vivir los días malos y al terminar mantenernos firmes. Amén. Y esto es un punto importante porque a veces llegas a la vida cristiana y piensas que ya no va a haber problemas. ¿Alguien pensó así cuando llegó a la vida cristiana? Yo llegué a la vida cristiana pues de un mundo contaminado y yo dije, se acabaron los problemas, se va a arreglar economía, se va a arreglar el trabajo, todo va a salir bien. Quebró mi negocio, empezaron los problemas tras problemas. Yo dije, ¿qué onda? Bueno, realmente Dios te lleva en un proceso que creo que aún Víctor Jaime la semana pasada habló de ello, un proceso que te ayuda a fortalecerte y es cuando tú tomas la armadura completa y aprendes a vivir con ella. Buscamos con esta serie que la iglesia comprenda la realidad de la guerra espiritual, identifique correctamente a su verdadero enemigo y establezca el fundamento correcto, depender de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hoy iniciamos con la introducción a la serie como una preparación para lo que será cada una de las piezas de la armadura, que nos muestra verdades espirituales para fortalecer nuestro espíritu y crecer en nuestra vida cristiana. Históricamente el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios por ahí del año 60-62 después de Cristo. Escribe dentro de un contexto donde trata de explicar a la iglesia, y esto es importante, algunos conceptos básicos que hagan una transformación en ella. Le escribe a los santos en Efeso, en pocas palabras, cuando tú estudias la palabra santo en la Biblia, no tiene que ver con el monito que ponemos enfrente, tiene que ver con recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, de tal manera que confesamos con nuestra boca que Él es el Salvador y lo creemos en nuestro corazón y ahora somos santos ante Dios. Me estoy explicando en pocas palabras, dentro del contexto lo escribe a la iglesia. Gente que reconoce su pecado, que pide perdón por su pecado y ahora es transformado para poder guiarse conforme a la palabra de Dios. Bueno, dentro del contexto de Efeso, o dentro del contexto del libro de Efesios, está escrito a una iglesia, gente salva y bautizado. Ahí él trata de establecer algunos principios claves dentro de un contexto histórico donde Efeso era una ciudad que tenía mucha brujería. Me estoy explicando, tanto que adoraban a la diosa Diana, ¿sí? Y te trato de dar todo este contexto para poder entender mucho lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Era una ciudad saturada de magia, exorcistas ambulantes y supersticiones. Muchos creyentes habían dejado la brujería y hechicería para acercarse a Cristo Jesús. Hechos 19:19 te habla de esto. Pablo les dice, ustedes que conocen el poder del enemigo, ahora tienen la oportunidad de tomar la armadura. El propósito principal de Pablo en esta carta es revelar el misterio de la iglesia, que Dios ha unido a judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia, y que Cristo ha sido exaltado por encima de todo principado y potestad. Efesios 1:20-21 lo dice. Pablo quiere que la iglesia vea su inmensa riqueza espiritual y su autoridad en Cristo a través del libro de Efesios. Capítulos 1, el capítulo 3 lo podemos resumir en esta frase, nuestra posición. Trata de lo que Dios ha hecho por nosotros,
nos bendijo con toda bendición y nos escogió, nos perdonó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6 habla de eso. Es el lugar de descanso en la gracia de Dios. Capítulos 4 al 6, 9 lo podemos resumir. 6, versículo 9, desde el 4, lo podemos resumir en esto: nuestra práctica. Trata de cómo debemos vivir en respuesta a la gracia. Pablo nos llama a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, a vivir como verdaderos cristianos. Efesios 4:1 lo muestra. Habla de la unidad de la iglesia, la pureza espiritual, el matrimonio y la educación de los hijos, para llegar a lo que vamos a estar viendo que tiene que ver con la armadura. Capítulo 6, versículos 10 al 20, y poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, y lo quiere saber, entender de una frase: nuestra postura. Trata del conflicto o guerra espiritual que hay en nuestras vidas. Después de tomar de su gracia y andar en santidad, debemos estar firmes contra el enemigo, en lo cual nos enfocaremos en este día de hoy. Y quiero explicarte lo siguiente. Tú llegas a la vida cristiana, y traté de darte todo el contexto histórico de Efesios para entender algo. Tú llegas a la vida de cristiana, recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a querer conocer de Cristo, amén. Empiezas a llegar a la iglesia y luego te empiezas a enamorar de Cristo y empiezas a ver lo que Dios hace en tu vida. Pero llega un momento donde las cosas no están saliendo como tú quisieras. Y tú dices: yo estoy cambiando mi matrimonio, yo estoy haciendo las cosas distintas, pero mi marido no cambia, ese desgraciado, diría Paquita, la del barrio, no cambia. Y luego vas trabajando, quieres hacer las cosas bien y no salen como tú quisieras. Y tú dices: ¿qué pasa? Bueno, Dios te va preparando para tomar la armadura y para empezar a salir adelante, no en tus fuerzas, sino en su poder. Porque, hermanos, en nuestra debilidad es que Dios hace fuerte. De eso se trata esta serie, de entender que tú y yo necesitamos fortalecernos no en lo que pensamos o creemos, sino en lo que Dios quiere hacer. Es importante entender que Dios es el Todopoderoso y es el que quiere guiar nuestras vidas. Como lo dije, vamos a ver esta serie, Fortalecidos. Y lo vamos a ver ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y quisiera que tuvieras un poquito de contexto. Dice el pasaje, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y déjame trato de explicar. Esa frase, por lo demás, está diciendo: tú que has sido salvo, tú que has hecho cambios en tu vida y has aprendido a manejar tu matrimonio como Dios quiere, has aprendido a educar a tus hijos conforme a los principios de la palabra de Dios, has aprendido a ser ese esposo o esposa que Dios desea, has aprendido aún a trabajar de la manera que Dios te pide, no sirviendo al hombre, sino sirviendo a Dios. Tú que tienes todo esto, por lo demás, por lo que sigue, por lo que vas a necesitar. Dentro de ese contexto es que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El contexto te lo da: por lo demás, ya que aprendiste que tu vida espiritual ha iniciado y que estás en un proceso de transformación, siendo la persona que Dios quiere, ahora necesitas fortalecerte. Fortalecerte va más allá que simplemente decir: yo puedo hacerlo. Fortalecerte es entender y revestirte del poder de la gracia de Dios. Entender que es Dios quien puede llevarte de una manera firme en tu vida espiritual. Fortalecerte va más allá, y quiero que lo tomemos porque vamos a estar hablando de ello cada semana. Va más allá que decir: no, yo ya voy a, y yo no sé si te ha tocado, yo voy a dejar este vicio, y luego al tercer día otra vez, bueno, un poquito.
yo quiero dejar ya la pornografía porque sé que es pecado. Y luego, ay, bueno, me ganó la tentación. Yo voy a hacerlo de esta manera y ay, no pude. Yo voy a cambiar en mi matrimonio y de ahora en adelante voy a hacer las cosas bien. Voy a dejar de engañar a mi esposo, a mi esposa, qué sé yo. Y luego dices, ay, otra vez. ¿Sabes por qué? Porque te olvidaste de la armadura. Dejaste de fortalecerte. Ahora sí voy a ser fiel a Dios y voy a empezar a crecer, me voy a discipular, voy a tomar hijos del trueno y luego, bueno, mejor otra vez, vuelvo. ¿Sabes por qué? Porque soltaste la armadura. Porque quisiste fortalecerte en tus propias fuerzas. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos seres humanos que nos debilitamos, seres humanos que muchas veces nos cansamos, seres humanos que tenemos debilidad y que necesitamos de algo más grande que nosotros, y es Dios. La verdadera fortaleza viene de nuestro Señor Jesucristo y su gracia. De eso se trata la serie, hermanos. Se trata de comprender que Dios quiere trabajar en tu vida y guiarte a ser la persona que Él espera. Nuestra fuerza viene de Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Y aunque dentro del contexto no está diciendo eres Superman, tírate del segundo piso y no pasa nada, está diciendo sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo. Ese es el contexto histórico de Filipenses 4:13, ¿ok? Hoy en día lo sacamos de contexto y decimos, todo lo puedo en Cristo. No, el contexto histórico es sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo es, en ese momento de debilidad, puedo sacarlo en Cristo. En ese momento donde las cosas van bien, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí me explico? Pocas palabras, Cristo Jesús es la base. Fortalecerte en el Señor es lo que hace la gran diferencia. Dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue? Cristo Jesús nuestro Señor. Y te llevo con esto a entender lo siguiente. El verdadero fortalecimiento que hay en nuestras vidas es cuando tomamos de Cristo y dejamos que Él actúe en nosotros. Dice de 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo, fortalecerte es de adentro hacia afuera. Yo llego a la vida cristiana a los 22 años de edad, y yo aprendí algo. No se trata de las reglas. Y hoy en día, y de veras en redes sociales, mucha gente escribe, es que estoy tratando de dejar este pecado, y es que quiero salir adelante en esto. Y el problema es que lo quieres hacer con esfuerzo, y quieres poner reglas en tu vida, que te hacen que esas reglas sean violadas. ¿Me explico? El verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando tú permites que Dios trabaje en tu vida a través de su palabra y empiezas a poner en práctica lo que sí vas aprendiendo de Él, no solamente lo que tú piensas que debes de hacer. Y hay una gran diferencia, hermanos, porque a veces decimos, ¿por qué vuelvo a caer? Pues vuelves a caer por un pequeño detalle. Está en tus fuerzas y no estás permitiendo que Dios trabaje. No estás tomando el poder del Señor. Aún en Romanos 4:20 se usa la misma palabra de fortalecer o fortaleceos dentro de un contexto donde Cristo Jesús se hizo humano y conoce tu debilidad y quiere fortalecerte. Yo quiero llevarte al mensaje de hoy, quisiera que lo entendieras. Si tú y yo queremos tomar la armadura y hoy es la introducción, tenemos que prepararnos para la batalla. Hay una batalla real y es espiritual. Hay una batalla real y es espiritual. Y tú y yo tenemos que aprender a enfrentarla día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente aceptando nuestra propia responsabilidad.
Hoy en día nos enseñan que todos son culpables menos nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Todos son culpables menos nosotros. No, es que mi papá fue así. Por eso ahora yo soy de esta manera. Tú decidiste ser de esta manera. Porque si tú entiendes que algo está mal, tú lo cambias. ¿Estamos de acuerdo? No, es que mi jefe, por eso yo me porto así en el trabajo. Te portas mal en el trabajo porque tú lo decidiste. Te pudieras portar bien en tu trabajo. Tu jefe podrá hacer lo que quieras, pero es tu responsabilidad ser la persona que quieres ser. ¿Me explico? No, es que tú no entiendes. Mi esposo es de lo peor. Sigue siendo tu responsabilidad. Sigue siendo tu responsabilidad. Dios te pide respetar a tu esposo. Y no dice, cuando tu esposo se porte buena onda, respétalo. No, es que mi esposa, tú no la conoces. Dios te pide amar a tu esposa. ¿Me estoy explicando? Dios no dice, bueno, bajo estos lineamientos sí la amas, bajo estos no. Dios te dice, ámala. Ámala. De hecho, déjame, doy el comercial completo. Hombre, es tu responsabilidad que ese matrimonio funcione. Tú eres la cabeza, según la palabra de Dios en Efesios. ¿Me estoy explicando, amén? Ahora, déjame te llevo algo más. Hijos, es que no conoces a mi papá. Y luego entras a la edad que la mayoría de los jóvenes que están aquí, y es la frase, es que mi papá no me entiende. Déjame hago esta pregunta. Todos los que tuvimos entre 14 y 18 años, ¿tu papá te entendió? No, pero sabía que era lo mejor para tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, en vez de estar pensando si mi papá me entiende o no me entiende, honra a tu padre o a tu madre como te lo pide Dios. Y cree en lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de ello. Cree en lo que Dios quiere trabajar a través de esto. Aquí está la clave a la introducción de esto. Dios quiere trabajar en nosotros de tal manera que transformemos nuestras vidas, que entendamos que hay una lucha espiritual, que realmente cuando tú empiezas a hacer cambios y acercarte a Dios, el diablo va a hacer su parte y que nos toca a nosotros mantenernos firmes. Y a mí me encanta porque nos ayuda a entender los principios claves para nuestra vida. Cuando un creyente descubre su posición celestial delante de Dios y entiende que es salvo por gracia de Dios y comienza a caminar en santidad, quitando el pecado en su vida, arreglando su matrimonio, amando a su esposa, respetando a su esposo, criando a los hijos como Dios lo pide a través de lo que es la disciplina conforme a la palabra de Dios, se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Es exactamente ahí, después de haber cambiado nuestra familia, sanado las heridas, entregando nuestras vidas a Dios, que dice por lo demás. Es el momento donde ahora empezamos a trabajar y ocupamos fortalecernos de la armadura que haga la diferencia en nuestras vidas. ¿Cómo empieza todo? Por aceptar tu responsabilidad. A mí me encanta cómo empieza el versículo 10, porque el versículo empieza de una manera imperativa. El primer paso es aceptar mi responsabilidad. Dios inicia este pasaje con un verbo clave imperativo, vestíos. Lo primero que dice es, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es interesante cómo te describe el fortalecimiento del Señor. Inicia con un verbo que es imperativo, vestirte tú mismo, gramaticalmente una orden sin sugerencias que te dice cómo poder llegar a fortalecerte en el Señor. La palabra griega utilizada dentro de este contexto, vestíos, es la palabra enduo, según el diccionario Strong, que se define como realizar la acción en nosotros mismos y para nuestro propio beneficio. Con esto
voy a lo siguiente. Dios diseñó, forjó y nos entregó la armadura perfecta, la armadura de Dios. Y es por eso que, déjame te digo, la responsabilidad de vestir la armadura es tuya. Es que Dios, yo quiero cambiar, pero no puedo. Es tu responsabilidad. Así como todos los días es tu responsabilidad ponerte tus pantaloncitos y salir a la calle. Bueno, tú puedes salir en boxer si quieres, me dices dónde para ir a tomar video y hacerlo viral. Déjame te digo lo siguiente. Vestirte de la armadura es tu responsabilidad. Es que mi papá, es que mi mamá, es tu responsabilidad. Es que mi esposo o mi esposa es tu responsabilidad. Es que el hermano en la iglesia me ve feo. Pobre hermano, estaba visco, ¿verdad? Y él decía que lo veía feo. Es tu responsabilidad. Es que el hermano no me saludó. Es tu responsabilidad. Alguien alguna vez me dijo: pastor, estoy bien sentido con usted porque no me saluda en las mañanas que llega. Dije: ni a ti ni a nadie. Yo llego concentrado en lo que Dios me está pidiendo y a veces hasta con problemas de salud diciendo: Dios, dame sabiduría y poder. Esa es mi mentalidad. Perdóname por hacerte sentir mal. No estoy buscando hacerte sentir mal. Lo que estoy buscando es poder predicar de la mejor manera. Déjame te digo, a veces tomamos nuestras propias emociones, tomamos nuestra manera de pensar y empezamos a juzgar sin tomar la armadura. Cuando tomamos la armadura y nos vestimos, es cuando empiezan los cambios en nuestra vida. Dios diseñó, forjó y nos entregó esta armadura para transformarnos. Quisiera llevarte esta frase. La armadura de Dios es la herramienta que transforma nuestra vida cuando decidimos apropiarnos de ella. Realmente es la armadura de Dios lo que va a cambiar todo. Ahora yo sé que la están viendo y dicen: ay, eso es una armadura de latón, pero quiero representártelo semana tras semana, ir viendo cada una de las partes de tal manera que te ayude a poder ponerte esa armadura del Señor y poder salir día a día fortalecidos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Se usa la misma palabra griega en dúo que se usó en vestíos, que significa vestir o arroparse por nuestro propio beneficio. ¿Qué está diciendo doctrinalmente este pasaje? Que estamos esperando el día, Cristo Jesús, quien va a venir por su pueblo. Y que mientras nos toca vestirnos de las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas? La armadura. El poder tomar cada pieza de la armadura que te haga fuerte, que te transforme. Sigue diciendo el pasaje: andemos como ¿qué? Como de día. ¿Cómo es? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En pocas palabras, concéntrate en lo que Dios pide de ti y deja de estar viendo lo que otros hacen bien o mal. Alguien dijo alguna vez: es que en la iglesia hay mucho hipócrita. Dije: no, tú no. Yo siempre soy bien amoroso. Y déjame trato de decirte, no es que sean hipócritas, es que vienen buscando cambiar su vida. Y que en el proceso vamos a cometer errores. Tú dices: pastor, ¿tú la has regado? Que sí la he regado. Montones de veces. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Tomarme de la gracia de Dios, reconocer mi pecado y hacer cambios en mi vida. Cada uno de nosotros debemos aprender a andar como de día. Ahora, doctrinalmente, como de día, te habla como si estuviera Cristo Jesús frente a ti. ¿Me estoy explicando? Como si Cristo ya hubiera llegado. Pero devocionalmente, hermanos, históricamente, andar honestamente es de tal manera que no ocupo ocultar absolutamente nada. Que puedo ponerlo delante del mundo y decir: este soy yo. Que puedo ir con mi esposa y decir: toma hasta lo más insignificante que es mi celular y revisa lo que quieras revisar.
Hoy en día hay pleitos de matrimonios por cosas de ese tipo y a mí me da tanta risa ver esos pleitos. Porque digo, cuando no puedes ni confiarle lo que tienes, lo que ves, es que hay algo oculto, no andas honestamente. No, es que es mi orgullo, porque pues sigues alejándote de la armadura, porque el orgullo afecta a la armadura. ¿Me estoy explicando? Yo tengo una regla con mis hijos, ellos tienen que tener claves en sus celulares que yo sepa y que mi esposa sepa. Quien se va a acordar es mi esposa y yo a mí se me va a olvidar las claves. Pero yo puedo entrar cuando me dé mi gana y no les pregunto si quieren o no quieren, nomás le digo, ¿me prestas el celular? Entonces, ay, estás poniendo reglas. No, estoy cuidando su corazón. ¿Sabes lo fácil que es llegar a la pornografía con un celular? Papá, tú sigues siendo quien guía a tus hijos. Les guste o no les guste. Y espero que ellos quieran honrarte de tal manera que digan, aquí está, cuídame. La mayor protección que tienen los hijos es la autoridad de los padres. Joven, señorita, entiende que tus papás están para cuidarte, para que vistas la armadura día a día. Papá, esa es tu función, mamá, esa es tu función. Como líderes dentro de esta iglesia, tenemos que andar como de día honestamente. No diciendo al mundo que cambie cuando no estamos dispuestos a cambiar, sirviendo a Cristo Jesús, mostrando cómo vivir la palabra de Dios. Discipuladores, necesitamos andar honestamente, tomando la palabra de Dios en nuestras vidas para llevarla al mundo. Déjame te digo, sin la armadura tú no cambias a nadie. Necesitas de la armadura para transformar tu vida y la de otros. Yo quiero preguntarte, ¿cómo andas realmente cada día? Honestamente, ¿cómo vives cada momento? Hay una de las cosas que me llama mucho la atención y hay momentos donde he visto divorcios. Y es tan triste que en un divorcio o en una pelea entre esposo y esposa quieren poner a los hijos al lado de uno. Hey, deja a tus hijos en paz, que no carguen cargas que son tuyas. Anda honestamente, no ante el hombre, anda honestamente ante Dios. No se trata de convencer a todo mundo que la otra persona es mala. Se trata de tú estar bien con Dios. ¿Sí me explico la diferencia, amén? A veces te peleas con el hermano en la iglesia y quieres contarle a todo mundo lo que el hermano hizo. ¡Ey, anda honestamente! No importa lo que los demás piensen, es tú con Dios. Hace tiempo se enojó una persona conmigo y no es de esta iglesia, no se preocupen, pero cercana. ¿Y qué? Yo no tengo por qué contar por qué hice tal o cual cosa a todos los demás. Dios conoce el por qué tomé las decisiones que tomé. No voy a convencer a nadie, yo tengo que estar bien con Dios. Tengo que vivir honestamente, tengo que poderme parar frente al mundo y decir, Dios trabaja así en mi vida. ¿Cuál es la clave? Vestíos. Entender que hay una vestimenta, dice Romanos 13:14 y sigue diciendo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tómate de Cristo, hermanos, de tal manera que empieces a quitar las cosas que están afectando tu vida. Estaba viendo un doctor que sale en redes sociales y trabaja el sobrepeso y el azúcar y ese tipo de cosas. Y él decía, es que a veces es irónico que la gente viene diciendo, doctor, tengo muy mal azúcar, pero necesito seguir comiendo gansitos. Y el doctor decía, pues ¿cómo te ayudo? Y déjame te digo, a veces así somos en la vida cristiana. Señor, por favor, tómame, fortaléceme, dame de tu armadura, quiero hacer cosas grandes, quiero que me transformes, pero Señor, esto no me lo quites.
este pecado lo sigo viviendo. Hay escondidas donde nadie más lo vea, pero lo sigo haciendo. Vestíos, toma lo imperativo. Decide hacer el cambio para tu propio beneficio. Tómate de Cristo de tal forma que puedas mostrar quién es Él. Déjame, te doy aplicaciones prácticas. Antes de hablar de los cascos, antes de hablar de la espada, antes de hablar de cualquier cosa, Pablo nos da el fundamento de todo lo que será esta serie. El mayor error del creyente hoy en día es la autosuficiencia, el tiempo de la iglesia laodicense. Tratamos de vencer hábitos pecaminosos con fuerza de voluntad. Tratamos de arreglar matrimonios rotos solo con consejos o escuchando pasajes bíblicos pensando que nos va a cambiar, pero no tomamos la decisión de alimentarnos diariamente de la palabra. Tratamos de resistir al diablo con nuestro propio intelecto. Reconocer nuestra debilidad espiritual es el requisito indispensable para que Dios nos vista de poder. Lo primero que uno necesita es reconocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus pecados, con qué batalla. Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar tus pecados. Pero cuando los guardas no hay efecto, la armadura no llega a tu vida, no te la puedes poner. Y eso hace una gran diferencia. El mismo Pablo le escribe a un Timoteo, a un joven Timoteo en su momento de debilidad. Y le dice, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien confía en sus propias habilidades es la presa más fácil del enemigo. El verdadero esfuerzo cristiano y el verdadero fortalecimiento cristiano viene del Señor. Es entender que tú no puedes con ese pecado, que tú no puedes con esa carga y ponerlo delante de Dios. Segunda de Corintios 12:9, mismo Cristo Jesús le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Reconoce la debilidad. Deja de querer decir, no, es que lo hago. Ser responsable es definir que lo que estoy haciendo está mal. Mira, muchos de nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y sacamos como excusa el cansancio, sacamos como excusa el exceso de trabajo, sacamos como excusa los problemas matrimoniales, sacamos como excusa las situaciones laborales. Déjame te pregunto, ¿cómo Dios te va a fortalecer? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo Dios te va a fortalecer? ¿Cómo Dios va a poderte llevar a tener la armadura y poder resistir el día malo? ¿Sabes lo primero que tienes que hacer? Ser responsable. Acepta tu responsabilidad. Mi pecado es mi propio pecado. Es como cuando yo como algo dulce. Yo sé que me va a hacer daño después de la cirugía, sé que me va a bajar el azúcar. Y adrede a veces yo voy y como algo dulce. Yo sé la consecuencia. Tú dices, ¿te baja el azúcar? Sí, son cosas de una cirugía rara. Lo he aprendido. Pero yo como mi esposa, ahora que fue Día del Maestro, saben que es maestra, le regalaron un pastel tan rico que yo me lo comí. Y luego para acabarla me lo comí en la noche. Entonces, híjole, me bajaba el azúcar casi al piso, pero qué rico estaba con cajeta y todo. Le dije, habla con tu alumna que te siga regalando de esos. Pero una vez al mes para que sea un antojito. Déjame te digo, a veces tú te debilitas igual en lo espiritual como a mí se me baja el azúcar por seguir agarrando esos antojitos que se llaman pecado y dejas de fortalecerte y empiezas a culpar a todo mundo. Soy así por mi esposo, soy así por mi esposa, soy así porque mi líder, soy así. A todos queremos culpar. Déjame te digo, la responsabilidad de tu vida es tuya, punto. Y tienes dos opciones, fortalecerte en el Señor o empezar a culpar a todo mundo y seguir frustrado o frustrada el resto de tu vida. Vive cada día
pensando que será el día que estarás frente a tu Señor, y da lo mejor de ti cada día para Dios. Aprende a vivir pensando que un día estarás frente a Cristo Jesús. Dice Colosenses, poned la mira en las cosas ¿de qué? De arriba, no en las de la tierra. Aprende a pensar en lo eterno. Aprende a creer que Dios quiere trabajar en tu vida para fortalecerte. Empieza a ser la persona que toma hábitos con Dios. Déjame, te doy un ejemplo. Empieza a creer que si amaneciste fue por la gracia de Dios. Que hoy en día lo ves tan natural y te paras y dices, un día más. Hey, es por la gracia de Dios. Es porque Dios te ama, es porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Vístete tú de la armadura. Así como vas y te tomas el cafecito de la mañana y empiezas a tratar de sacar las cosas del día, te pones tu ropita después de bañar, espero que te hayas bañado. Cuando tú estás ahí en ese momento, al mismo tiempo Dios no está peleado de que estés orando y agradeciendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque aún el levantarte el día siguiente es por gracia de Dios. Cuando llegues en la noche, en vez de estarte quejando por un mal día, aprende a decir gracias, Señor. Gracias porque me has traído este día. Aprende a abrir tu Biblia y pasar 2 o 3 capítulos diarios en la palabra. Si eres líder, 5 a 10 no harían daño. ¿Me estoy explicando? Es tu alimento, es lo que te fortalece para luego confrontar al verdadero enemigo. Sigue diciendo nuestro pasaje, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el versículo que puede salvar matrimonios, familias, amistades, iglesias enteras. Aquí Pablo nos da la mayor revelación de la guerra. Y no es el ser humano, él no es tu enemigo. Cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, está diciendo literalmente que no luchamos contra el humano con el que nos peleamos. A lo largo del Nuevo Testamento la Biblia usa esta frase. Siempre tiene que ver con un ser humano, con una persona, con alguien que piensa. Y déjame te digo, tú llegas a la vida cristiana y lo más seguro es que empiezas a tener conflicto. De una vez te aviso. Y es porque Dios te quiere llevar a un tercer nivel, participación en el ministerio. Y muchos se bajan en el camino diciendo, ay, es que está difícil. Está más difícil quedarte estancado. ¿No te has cansado de estancarte? Y de estar ahí diciendo mañana, pasado, mañana, pasado. Levántate, vístete la armadura. Entiende que el pleito no es entre esposos. El diablo está haciendo su chamba y utilizando a la persona que está ahí para desanimarte a ti. Ahora tú aprende a valorar quién está a tu lado. Platicaba con uno de mis hijos esta semana y le decía yo, mira, tú tienes 2 opciones, vivir frustrado con la persona esta o entender, ¿es el momento de mandarla a la goma en el nombre de Cristo? ¿O es el momento de creer? Y de veras, así se lo digo, ¿o es momento de creer que Dios te puso ahí para poder ser de testimonio a esa persona? Ninguna de las dos está mal. Hay momentos donde una relación de amistad dices, va en contra de mis principios, no la sigo. No quiere aprender de lo que yo le enseño, no lo sigo. Aquí estoy el día que me ocupes. Pero si tú no quieres hacer cambios, yo sí. Y hay momentos donde uno dice, vale la pena padecer un poco con tal de mostrarle quién es Cristo. ¿Quién te va a dar el discernimiento? Le decía a mi hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a tener que ayudar a entender si es el momento de mandar como yo siempre digo el nombre de Cristo, a decir Cristo a mí, ¿por qué me metes en eso?
O simple y sencillamente creer que Dios todavía te puede usar. Quiero decirte, hermanos, la lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo salí de mi trabajo y llegué a la vida cristiana, empecé a evangelizar a muchos compañeros de trabajo. Muchos me mandaron a la goma y yo tuve que tomar una decisión, seguir mi camino. ¿Sabes lo interesante? Que esos momentos que ellos aceptaron a Cristo, muchos de ellos empezaron a asistir a alguna iglesia a través del tiempo. Aún el cortar a veces no es malo. Y doy gracias a Dios por la vida de ellos. Quiero decirte esto. Realmente el enemigo no es la persona que tienes al lado. No es tu hijo, no es tu hija, no es tu padre, no es tu madre. No es tu esposo, tu esposa, no es tu hermano en Cristo que está en la iglesia. Tu enemigo se llama Satanás. Y él va a buscar desanimarte. Él va a buscar que te rindas. Él va a buscar que caigas. Déjame, te doy algunas aplicaciones prácticas. Tu esposo o esposa que te ofendió hoy, o sí, hoy en la mañana, tú que lo estás viviendo, no es tu enemigo. El jefe injusto que no hace lo que tú quisieras que hiciera, no es tu enemigo. El hermano en la iglesia que te critica para que oren mejor por ti, hay que hacerlo espiritual, no es tu enemigo. El familiar con el cual no tienes la mejor relación y chocas, no es tu enemigo. Ninguno de ellos lo deberías de llamar enemigo. Son seres humanos, carne y sangre, que en su debilidad están siendo usados, influenciados o cegados por el verdadero enemigo. Detrás de los conflictos humanos hay potestades espirituales soplando las brasas del orgullo, la división y el rencor. Y a veces hay momentos para tener que bajarte del orgullo y decir, Señor, yo hago un lado y eres tú quien guía mi vida. Eres tú quien me lleva. Eres tú quien me da la gracia para tratar. La tragedia, cuando respondemos a un ataque espiritual con armas carnales queriendo defender nuestro orgullo, nuestra posición o nuestros deseos, solo estamos separándonos de Dios día a día. El diablo logra que dos seres que pudieran estar trabajando juntos se dividan. ¿Sabes? A mí me encanta el ministerio, porque es tanta gente distinta teniendo que trabajar bajo un mismo fin. Es así el ministerio. Y estás como equipo de liderazgo y somos distintos. ¿Sabes cuándo empiezan los problemas? ¿Por qué él no hace lo que yo sí hago y por qué aquel hace de esa manera cuando yo hago así? Y empezamos a crear enemigos y el diablo está sentado diciendo, no hice absolutamente nada más que empezar a hacer, que empezaran a pelearse entre ellos, es todo. Y ahora tu ministerio dices, ¿por qué se cae? Pues porque simple y sencillamente empezó la discordia y empezaste a juzgar como tu enemigo a la otra persona que hace las cosas distinto a ti. La otra persona que quizás no está funcionando como tú quieres que funcione. Y el ministerio empieza a caer y te empiezas a desanimar. Hay dos opciones. O mandas a la goma a la otra persona y te enfocas en lo que Dios quiere en tu vida. O te paras y le dices, oye, siento que Dios quiere hacer esto en tu vida y esto es lo que te falta. Pero queremos decirle a todo mundo las fallas del otro, menos ir a arreglarlo con el otro. La Biblia da principios aún para eso. ¿Tienes un problema con tu hermano? Ve y trátalo a solas. ¿Me estoy explicando? Ve y dile a solas. Ve a solas y dile, oye, tú siento que estás haciendo esto mal bajo estos principios. Queriendo ganar a tu hermano, no queriendo pelear con tu hermano.
El ministerio es una de las partes fundamentales donde se prueba el corazón. Porque si trabajas para tu Señor, no estarás viendo lo que hacen mal otros. Estarás enfocado en lo que Dios te pide hacer a ti. Y esto va para cada líder, cada discipulador, cada ministro en esta iglesia. Ahora que fuimos a San Luis Potosí, fue una carga pesada, honestamente. Esta semana me ha costado, larga semana. Todavía salí de aquí de la reunión el viernes y le dije a mi esposa, dame pastillas para el dolor, y empieza a me inyectar, y ya me inyectó. Me puse un collarín un rato, bajó el dolor y por fin ya me acosté como a la 1 de la mañana. Déjame te digo, es muy fácil decir, ¿y por qué aquel no? ¿Qué más da lo que haga el otro? Dios me llamó a mí a hacer su obra. No me importa lo que hagan los demás. Y hermanos, de verdad, aprende a enfocarte en lo que Dios pide de ti, si no vivirás frustrado, porque nadie va a hacer la obra de Dios como Dios te pide a ti. Tú dices, llegué a esta iglesia y como que va muy rápido. Dios te trajo por algo. Dios te trajo con un objetivo. Tienes dos opciones: creer que Dios te quiere llevar a hacer cosas grandes, o vivir de la tragedia peleando con todo mundo porque no son las cosas como tú quieres. Empieza a buscar la armadura, discipúlate, crece espiritualmente. La solución, tenemos que aprender a ver detrás de la cortina. Debemos perdonar comprensivamente, entendiendo que hay algo más grande que ese pleito. Nunca les he contado, o a lo mejor sí, la historia de Alfredo Rodríguez y un servidor en el grupo de profesionistas. ¿La han escuchado alguna vez? Déjame te digo, él y yo nos caíamos mal cuando llegamos a la vida cristiana. Literalmente yo lo veía y decía, yo lo quiero fregar. Iba llegando a la iglesia, aclarando. Y él me veía y decía, no aguanto ese pelado. Y un día se acerca nuestro pastor y dicen, oye, estoy pensando que ustedes dos empiecen a trabajar juntos en profesionistas. Y lo primero que pasó por mi mente es, ¡ay! Y lo primero que pasó por su mente es, ¡ay! Pero hicimos un pacto él y yo, lo invité a tomar un café y nos sentamos en el café a platicar y fui muy honesto para decirle, mira, tú me caes mal. Y yo sé que yo a ti igual. Pero aquí no se trata ni de ti ni de mí, se trata de la obra de Dios. Ahora tenemos dos opciones, decir no queremos, bueno, tres, no queremos ser ficticios y ministrar allá medias con pecados sabiendo que tú y yo no estamos bien, o haciendo las cosas correctamente. Hicimos un pacto, vamos a servir a Dios. Con el tiempo nos hicimos los mejores amigos. Nos unimos. Estuvimos en una misma mente. ¿Sabes por qué? Porque agarramos la armadura y empezamos a creer en un objetivo de parte de Dios. Ese ministerio floreció. De ser 10, 12 profesionistas, llegó a ser casi 50 o los 50 quizás. Muchos líderes salieron de ahí. Hoy en día varios son pastores o misioneros. ¿Sabes qué se necesitaba? 2 personas que quitaran su orgullo a un lado y creyeran en la gracia de Dios. Y que mi personalidad y su personalidad eran totalmente distintas. Ahora, ¿quién es Alfredo Rodríguez? Sigue trabajando junto conmigo, está apoyándome en la fe. Nuestras personalidades son distintas, pero hay una misma meta, hermanos. La alabanza, el área que quieras. Cada una de las cosas que tú haces para Dios necesitas hacerlas con el mejor corazón. Dice 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces vale más la pena orar por quien no te llevas que estar quejándote de quien no te llevas. Te voy a dar otra parte de mi vida y me da pena contar esta parte, pero
Hace tiempo platicaba yo con el pastor de Puebla, que es un buen amigo el día de hoy, aclarando. Yo era un cadillo, hermanos, entiéndanme, yo venía del mundo. Entonces, dentro de la plática él me dice, por mucho tiempo lloré por ti. Y yo, gracias. Dice, sí, es que me caías tan mal que no podía estar cerca de ti. Y oré tanto a Dios que cuidara de ti, que cuidara de nuestra relación. Y yo dije, gracias Dios, me dio tanta pena, honestamente, me sacó hasta una lagrimilla pensando en lo mal que fui yo cuando llegué, pero entendiendo algo, Él luchó una pelea espiritual aún contra mí, orando día a día, transformando mi vida aún por sus oraciones. Dices, pues ¿quién era, Roberto? Qué bueno que no me conociste ya como pastor. Lo que quiero decirte es, hermanos, aprendamos a ver cada batalla con ojos espirituales, buscando la dirección y guía de Dios cada día. Aprendamos a ir en oración a Dios. Aprendamos a poner la carga delante de Dios. Aprendamos a estar dispuestos a decir, aún Señor, si yo soy la persona que tiene que cambiar, muéstrame. Aprendamos a pasar tiempo en la palabra de Dios y creer que Dios puede transformar nuestras vidas. ¿Para qué? Para resistir con estabilidad. El tercer paso es resistir siendo coherentes con nuestras palabras. Dice el pasaje, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tenemos que tomarla completa, no decir, bueno, es que a mí me gusta la espada. Y yo con la espada puedo vivir. Yo sí corto 2, 3 cabezas en nombre de Cristo. No, hermanos. Toda la armadura de Dios que incluye la espada. Toda la armadura de Dios que trabaja en tu vida. Toda la armadura de Dios que puede hacer cambios en ti. Date cuenta de algo. Lo estoy haciendo imperativo. Todo tiene que ver contigo. Deja de ver a los demás. Eres tú quien necesita cambiar. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Ahora, doctrinalmente vivimos el día malo. Cristo Jesús no ha llegado por su segunda vez. Pocas palabras, vivimos en el tiempo de tinieblas. Es el momento donde ocupamos estar con la armadura puesta en nosotros para que Dios trabaje a través de nuestras vidas. Pablo cierra esta introducción antes de ir a las partes o piezas de la armadura con 3 palabras o frases claves, repitiendo la orden imperativa, pero dándole un sentido de urgencia. Tomad, resistir, estar firmes. 3 cosas que pueden transformar nuestra vida. Tomando toda la armadura de Dios. Conocer la armadura no es lo mismo que ponerte la armadura. Puedes estar buscando y escuchando mensaje tras mensaje. Si no lo apropias para aprenderlo a vivir, Dios no trabaja en tu vida. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Para que puedas salir adelante día a día. Para que los momentos de frustración te puedan dar esa luz que te saquen adelante. Yo quiero decirte, hermanos, hay que aprender a ir adelante tomando la armadura, pero luego resistir. Y por último, estar firmes. Y cuando dice estar firmes, esa palabra que se usa griega tiene que ver con no moverte. Que no te mueva tu fe. Que la circunstancia no haga que te despojes de la armadura. ¿Sabes? El despojarte de la armadura da una entrada al diablo. Para que empieces a ver a tus padres como enemigos, para que empieces a ver a tus hijos como enemigos, para que empieces a ver a tu matrimonio como un enemigo. Da lugar al diablo. Para que empieces a quejarte de tu trabajo por el cual oraste tanto tiempo que Dios te lo diera.
para que empieces a ver las cosas malas de las personas cercanas a ti, para que en la iglesia empieces a ver los defectos, que de una vez te digo, en la iglesia va a haber defectos. Empezando por esa escalera que no he quitado, todos los días me dice mi esposa. Dice que es la escalera al cielo. Déjame te digo, toda iglesia va a tener defectos. Cuando tú te quitas la armadura, te enfocas en lo que otros no hacen. Y empiezas a ver todo lo malo de otros. Cuando tú te quitas la armadura, empiezas a ver todos los defectos de tu esposo o esposa. Cuando tú te quitas la armadura, empiezas a ver todos los defectos de tus padres, de tus líderes, de la gente que te enseña, y empiezas a quejarte, y quejarte, y quejarte, y quejarte. Vístete, vestíos de toda la armadura. De una manera imperativa, es hoy donde inicia esta serie. Cada día traerá su propio afán, así que resistamos sin movernos, poniendo nuestra mira en nuestro Señor, preparándonos esta misma semana para ir adelante a través de esta serie, para empezar a tomar cada una de las partes de la armadura y cambiar nuestra vida. Cuando llegue la tentación, el día de mañana, mantente firme. Cuando esté la oportunidad de pecar, aprende a decir no. Cuando empiecen los momentos donde sientes que es fácil salirte de tu vida espiritual, recuerda que Cristo te ama y te ha dado de su gracia. Hoy es el día de hacer las cosas distintas. Hoy es el día de hacer un compromiso con Dios. Hoy es el día de creer que Dios puede sacarte adelante. Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu escuela, cada área de tu vida. Vívela con la fe de que es Cristo Jesús quien te lleva por esta leve tribulación momentánea, nuestra propia vida, queriéndote guiar a donde Él te quiere llevar. Resistir con estabilidad es avanzar en tu vida cristiana, confiando en que la armadura que te protegerá cuando estés en medio de la batalla. Realmente resistir es entender que hay algo más grande que tu propia fuerza, que tu debilidad física. Y que realmente Dios quiere trabajar en tu vida. ¿Por qué no te dijo, ve y viste a otro? Dijo, vístete de la armadura. Vístete tú. Vístete tú en lo particular de esta armadura. Y empieza a resistir firme, sin caerte. Entonces, ¿y cómo aplico esa armadura? Empieza esta semana por tomar tu Biblia y ser fiel. Empieza esta semana por orar en vez de quejarte. Empieza esta semana por empezar a dar pasos. Y yo te quiero dejar con 3 retos. Acepta que la responsabilidad de tomar la armadura de Dios es tuya. Deja de culpar a otros. Deja de pensar que son otros los culpables. Y luego confronta al verdadero enemigo y vence siendo la persona que Dios espera de ti. No esperes a que el otro cambie. Empieza a hacer los cambios tú. ¿Me explico? Empieza a hacer los cambios tú. Y luego resiste con estabilidad. Aun cuando sientes, y escúchame bien, aun cuando sientes que las ganas o el deseo se apagan, sigue siendo fiel a tu fe. Porque en el camino, de una vez te aviso, las ganas se apagan. El corredor, por más que entrene, llega un momento que se cansa. El que carga pesas llega un momento que no puede más. El que va caminando tarde o temprano se siente agotado. Pero las nuevas fuerzas vienen de Cristo Jesús. Cuando llegue ese momento, ve a Dios a decir, estoy cansado.
Siento el agotamiento. Me he desanimado, Señor. Tengo que reconocerlo. Me he desanimado. Pero hoy me pongo la armadura y hoy empiezo a caminar nuevamente. Te voy a decir lo mismo que he dicho en otras semanas. El pasado no cambia, pero el futuro, tomándote de la armadura, portándola, Dios puede hacer que transforme tu vida. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. Señor Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes aún nuestra debilidad y nuestras luchas, Señor. Y Dios, tú sabes los momentos donde es tan fácil olvidarnos de vestir la armadura. Y estamos delante de ti porque queremos tomarla. Queremos a través de esta serie fortalecernos. Que sea tu Espíritu quien nos lleva paso a paso. Quiero pedirte en nombre de Cristo por cada persona, aún quien nos ve en redes sociales como aquí físicamente, que sea tu Espíritu quien trabaja en sus vidas, quien les da la convicción para vestir nuevamente esta armadura, para ser fiel a ti, para buscarte día a día, para que tu palabra trabaje en ellos, para que tu palabra trabaje en nosotros, para que seas tú quien nos guía. Y así como estás con ojos cerrados, cabeza inclinada, yo quiero hacer una simple pregunta. ¿Será el momento de prepararte para la batalla? Ahí en tu lugar. ¿Cuántos podrían levantar la mano diciendo, Señor, es hora de ponerme la armadura? Simplemente quiero orar por ti. ¿Pudieras levantar la mano? Es hora, necesito ponerme la armadura. Y gracias por la honestidad. Puedes bajarla. Señor, no solo ves manos, ves corazones. Y yo te pido por cada uno que estamos luchando día a día y que aún hemos soltado la armadura de una u otra manera, Dios. Que sea tu Espíritu, Dios, quien nos fortalece. Que sea tu Espíritu quien nos da convicción. Y que esta serie, Dios, nos haga portar esta armadura de tal manera que avancemos en nuestra vida espiritual. Que esta iglesia llegue a esa participación del ministerio donde cada discípulo esté escuchando tu palabra, donde cada discipulador entregue lo mejor de sí, donde cada líder entregue lo mejor para tu honra y tu gloria, Dios, vistiendo nosotros, Dios, esta armadura, siendo fieles a ti, donde cada miembro, cada persona que llega a esta iglesia pueda palpar tu cuidado y tu amor espiritual, Dios, a través de la iglesia. Hoy nos ponemos en tus manos, Dios, agradeciéndote de antemano lo que estás haciendo y vas a hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén.